Invitamos a disertar a José Peiretti del INTA Salta. Él va a hablar sobre diseminación de malezas en la cosecha, aspectos a tener en cuenta. Mi nombre es José Peiretti, yo trabajo en esta experimental aquí hace ya 2 campañas y antes me formé varios años en una de las experimentales de Córdoba, en la experimental de Manfredi. Por lo tanto, yo creo que de todo el programa soy el técnico que menos sabe de manejo de malezas, de diferentes tipos de controles, ya que mi formación es mucho más fierrera de la mecanización agrícola. Ahí está, perfecto. Bueno, entrando en tema, ese es un poco el título por el cual me convocaron, la relación de la máquina cosechadora en lo que es la diseminación de la maleza resistente. Yo me gustaría hacer un poco de memoria. Yo recuerdo hace más o menos 5 o 6 campañas, cuando todavía trabajaba en el INTA de Manfredi, se nos acercó al equipo de mecanización agrícola un técnico de una agencia de la provincia de Córdoba, de la agencia de Río Primero, el ingeniero Lafranconi. Él es especialista en manejo integrado de plagas y de malezas, y bueno, nos vino a poner sobre la mesa que la problemática de la maleza, de las especies indeseables, resistentes y tolerantes a diferentes herbicidas, estaba siendo un problema bastante grave, y nos pidió que reflotáramos la importancia de la máquina cosechadora en este problema, ¿no? Que de hecho nos reúne hoy aquí. Nosotros, bueno, nos pusimos a pensar, acostumbrados a hablar de lo que es eficiencia de cosecha, cómo se regula la máquina cosechadora, las máquinas forrajeras, y decidimos plantear a la cosechadora en un pequeño esquema muy informal, relacionado a lo que son los controles preventivos de las especies indeseables y tolerantes. Un esquema con 6 puntos, 6 puntos que sin duda los especialistas que han estado antes de mí y los especialistas que vendrán a la tarde, después del almuerzo, los van a desarrollar muy bien. Y bueno, estos 6 puntos yo se los describo, se los nombro rápidamente. El primer punto, dentro de un esquema de control preventivo, nos parecía que era inculcarle al productor la importancia de usar un abanico amplio de productos químicos, de un abanico amplio de principios activos, no solamente el más difundido, que es el glifosato, sino según cada cultivo, según lo que me permite cada cultivo, usar el abanico más amplio. Estoy teniendo problemas técnicos. A ver. Ahí vamos, una más. Un abanico lo más amplio posible de diferentes principios activos. Relacionado a ese primer punto, también metimos en el esquema el segundo punto relacionado a, dentro de ese abanico de productos químicos, elegir productos con diferente momento de aplicación, es decir, utilizar productos de presiembra, preemergentes, postemergentes, cosa de ir cortando el ciclo biológico de estas especies tolerantes y resistentes. Después, yo recién escuchaba a los disertantes que estuvieron antes que yo, lo escuchaba a Pablo recién, lo escuchaba a Fernando de Acrea y la escuchaba también a Daniela un poco más temprano, el tema de usar otras herramientas para controlar a las malezas, ¿no? Usar métodos culturales. Bueno, recién lo escuchamos a Pablo con su muy buena presentación. Por ejemplo, nosotros pensábamos, siendo un equipo de mecanización agrícola, ¿no? El tema de, ya espero que me sigan invitando al Congreso de APRESID, usar labranzas focalizadas, ¿no? Es decir, labrar o rastrear en los puntos donde hay
dentro del lote solamente donde están estas malezas, la limpieza de la maquinaria, que por supuesto después vamos a hablar más profundamente en relación a la cosechadora, pero no solamente la cosechadora, sino los carros tolva, los carros semilleros, otros métodos culturales, como dijo Fernando, si no me equivoco, respecto a fechas de siembra, respecto a diferentes distanciamientos entre hileras cuando el cultivo me lo permite, ¿no? Bien, el cuarto punto tiene que ver con, este es un poco un ABC de la agronomía. Acá en este auditorio está lleno de colegas, hay también muchos estudiantes avanzados. Tiene que ver con el hecho de no permitir que las especies indeseables lleguen a su etapa reproductiva o a semillar. Bueno, eso nunca está de más recordarlo. Ahí apareció el quinto punto, los manchones sucios dentro de un lote. Yo pensaba recién en la realidad de la provincia de Salta, del noroeste, del sureste, del este de la provincia, donde los lotes son bastante grandes. Bueno, el quinto punto se refiere a, por ejemplo, hacer una cosecha diferenciada de los manchones de malezas. Por ejemplo, cosechar la parte limpia del lote, dejar los manchones de malezas para el final y después hacer una cosecha diferenciada. Es decir, si dentro de esos manchones hay una cantidad considerable de cultivo, de grano, dejarlos para el último, cosecharlos, llenar tolvas diferenciadas y después ver qué manejo se le hace a esas tolvas. Si después a ese grano se lo pasa por una limpiadora o si se le da otro destino, por supuesto no de semilla, otro destino como puede ser algún alimento animal. Y este quinto punto en definitiva me termina llevando al sexto, que es el que a mí me importa, que es una vez que si yo cosecho en forma diferenciada de esos manchones de malezas dentro de mis lotes, no me tengo que olvidar del sexto punto, que es justamente limpiar adecuadamente la máquina cosechadora. Yo también me tomo el atrevimiento de hacer un poquito de historia del INTA junto con ustedes. Esto es una cita, una frase de un colega, el ingeniero de Dios del INTA Pergamino. Es una frase que está en una publicación del año 1978, una publicación que trataba la problemática del sorgo de Alepo en aquel momento para la República Argentina, y ya en ese momento los especialistas identificaban a la máquina cosechadora como un medio de diseminación de esta especie indeseable. Finalmente, bueno, yo acá me tomo el atrevimiento, está Martín Marcetti a continuación mía de la red de monitoreo de malezas de APRESID. Esta es una imagen que yo tomé prestada esta semana de esta web. Para el que no la conozca, yo los invito a visitarla. Seguramente después Martín hablará más ampliamente. Tiene un muy buen contenido técnico esta web, de muy alta factura técnica. Bueno, esta es una imagen que yo copié y pegué de la pantalla de mi computadora. Son dos mapas de la República Argentina con los puntos de contaminación, de diseminación. Creo que esta imagen es de las especies de Amaranthus, si no me equivoco. Y a nosotros siempre nos llamaba la atención. Quizás sería mejor disponer de un mapa un poco más antiguo y con un detalle más elevado. Quizás Martín, a continuación mía, dispone de esa imagen, pero igualmente a nosotros siempre nos llama la atención estos mapas de diseminación de malezas. Creo que también Fernando de ACREA también mostró algo parecido. Fíjense cómo los puntos de contaminación, en definitiva, terminan coincidiendo con las principales arterias viales de nuestro país. Si yo señalo en el mapa ruta 9, ruta 34 por acá, ruta 33 en la provincia de Buenos Aires, ruta 8, ruta 6, ruta 8, que es justamente por donde se mueven las máquinas cosechadoras en nuestro país. Y eso me lleva al siguiente punto, que es
Nosotros en la República Argentina tenemos aproximadamente, estos son los nervios escénicos de estar hablando en casa, disculpen, pero ya continuamos. Nosotros, les decía, en la República Argentina tenemos aproximadamente 25.000 unidades de cosechadoras trabajando. Más o menos el 85% de esas 25.000 unidades están en manos de contratistas. Ustedes todos conocerán la forma de trabajo de los contratistas. Los contratistas necesitan, para poder amortizar su inversión y obtener su rentabilidad, trabajar la mayor cantidad posible de hectáreas por año en cada una de sus máquinas. Entonces, necesariamente, salvo algunos casos puntuales, necesitan salir de su lugar de origen, de su pueblo de origen, a otras partes de su provincia o a otras partes del país. Entonces, sin duda que es la cosechadora, el contratista, aparte que necesita terminar cuanto antes cada lote para pasar al siguiente y para pasar a la siguiente finca y al siguiente campo. Sin duda que la máquina cosechadora es el medio de diseminación ideal para cualquier especie indeseable de maleza resistente o tolerante. Bien, entonces, una vez que pusimos esas cartas sobre la mesa con el equipo de mecanización de Córdoba en aquel momento, nos parecía que nosotros con lo que podíamos colaborar era con recordarle a la gente cómo se limpia adecuadamente una máquina cosechadora, que en definitiva es cómo recordarle a la gente un adecuado método profiláctico, entre comillas. Entre comillas digo, yo les pido que todos ustedes en su cabeza relacionen la palabra método profiláctico y bueno, como cualquier método profiláctico que a ustedes se les ocurra, disculpen la comparación, no es lo más práctico, no es lo más lindo, ni es lo que más nos gusta, pero como cualquier método profiláctico, limpiar adecuadamente la máquina cosechadora es lo que a nosotros nos asegura prácticamente eliminar el 100% del problema y el 100% de la diseminación de la especie indeseable. Así que en aquel momento en el INTA Manfredi hicimos un juego de imágenes, de fotografías, para detallar cómo nosotros consideramos que se debe limpiar una máquina cosechadora. Bien, mientras respiro, les cuento que ese que está allá arriba es Víctor, un operario del INTA Manfredi, y esa primera fotografía corresponde con el comienzo de la metodología, que es básicamente darle a la máquina cosechadora una sopleteada en forma general, como hace cualquier contratista al principio o al final de su jornada de trabajo, en la cual le sacan a la máquina cosechadora los restos de paja, los restos de tierra, de suciedad más gruesa. Siempre, por supuesto, tratando de que esa primera soplada general llegue a la mayor cantidad de puntos posibles de la máquina cosechadora. Pasando a una metodología más fina, desde el punto de vista de eliminar las semillas de maleza resistentes o tolerantes, pasamos a la siguiente fotografía. Ahí Víctor, luego de hacer la primera soplada, se está tomando el trabajo de abrir, por ejemplo, en la foto de la izquierda, la noria de grano limpio de la máquina cosechadora de Manfredi, y en la foto de la derecha abrir la noria de retorno de la cosechadora de Manfredi. Bueno, esos son dos puntos que en todas las cosechadoras son puntos críticos, porque son puntos donde se acumula mucha borba, mucha granza y muchas semillas de malezas. Entonces son puntos críticos donde hay que tomarse el trabajo de abrirlos y con la sopladora que queden bien limpios. A continuación, fíjense, la máquina de Manfredi era y sigue siendo una Don Roque 125, que es una máquina con sistema de trilla convencional, o sea, tiene un cilindro transversal de trilla y tiene un sistema de separación por saca paja. Bueno, en las máquinas convencionales, como son
por ejemplo esa Don Roque 125, la sección de separación, es decir, los sacapajas, que es eso que se ve ahí, al fondo, son también un punto crítico porque por su diseño, su formato, la cantidad de recovecos que tiene ese mecanismo, es un punto donde se suelen acumular mucha suciedad fina y por lo tanto se suelen transportar también muchas semillas de malezas. Entonces, en las máquinas convencionales, cuando aplicamos esta metodología de limpieza más a fondo, más fina, nos tenemos que tomar el trabajo de subirnos a la cosechadora, destapar el cajón de sacapajas y invertir el tiempo, tomarnos el trabajo con la sopladora de que la sección de sacapajas quede bien limpia, junto con la caja de zarandón y zaranda que morfológicamente, por decirlo de alguna forma, está debajo de la sección de sacapajas. Si mi máquina es una máquina axial, igualmente el mismo concepto, me tomo el trabajo de levantar las capotas laterales, sacar las compuertas y sopletear bien la sección de separación del rotor y los cajones de zarandón y zaranda de la cosechadora. Bien, ahí Víctor, luego de limpiar la parte de separación de la cosechadora, se fue para adelante y se puso a trabajar en la parte del cabezal. Tanto si es un cabezal con tornillos sin fin como el de la Don Roque que está en la fotografía, como si es un cabezal Draper, me tengo que tomar el trabajo de que quede bien limpio. Si es un cabezal como el de la fotografía, meter bien la sopladora, que el flujo de aire llegue bien por detrás del tornillo sin fin, que es ese que está ahí. Y si es un cabezal Draper, igualmente me subo a donde pueda y meto bien la sopladora por arriba de las lonas, por abajo, por atrás, que no vaya a quedar ningún resto vegetal visible o invisible en algún recoveco del cabezal. Bien, una vez que Víctor terminó con el cabezal de la máquina cosechadora, él se subió a la cabina, la encendió y la embragó. Embragó el sistema de trilla, de separación y embragó el cabezal, para que de esa forma la máquina elimine por su parte trasera cualquier nuevo resto vegetal que esta soplada más fina hubiera podido aflojar. Entonces, la dejo trabajar a la cosechadora un par de minutos. Siempre recomendable pedir al contratista que esto lo haga a la máxima cantidad de revoluciones, un par de minutos. Entonces, una vez que hago esto, me tomo el trabajo de recoger esa suciedad que salió por la cola de la cosechadora y destruirlo o quemarlo mejor. Algunas cuestiones que me acuerdo en este momento. Bueno, el tema del lugar donde hacer esta limpieza. Por supuesto, ustedes, es obvio, no hacerlo en el lote, no hacerlo en ninguna cabecera. Recomendable hacerlo en un camino bien afirmado para después poder levantar esta suciedad que sale por la cola de la cosechadora, o mejor todavía hacerlo en el casco de la finca, en algún lugar, o en el casco de la estancia donde pueda trabajar bien y eliminar estos restos que salen por la cola de la cosechadora. Bien, acá es donde ustedes me van a tratar de loco, porque esta es la parte de la metodología de limpieza más dolorosa a la vista. A continuación, luego de hacer este soplado general, el soplado más fino y la eliminación de los restos vegetales que salieron por la cola de la cosechadora, lo que nosotros recomendamos es que hacer que la máquina trague un buen volumen de material vegetal, cosa de que ese volumen de material vegetal, nosotros recomendamos heno de alfalfa o heno de paja de trigo, cosa de que ese volumen de material vegetal termine de arrastrar, termine de purgar a la cosechadora en su interior. Ustedes me dirán, este está loco, voy a usar heno de alfalfa, que aparte tiene que ser bueno, ya les voy a decir por qué, tiene que ser de buena calidad, para limpiar la máquina cosechadora. Está de la cabeza, cuando yo a ese heno podría usarlo para dárselo a los caballos o al rodeo. Si se pueden usar fardos, se puede usar una porción de rollo de alfalfa.
Bueno, yo acá apelo a mis colegas que disertaron más temprano. Recuerden, por ejemplo, la presentación de Daniela de la Estación Obispo Colombres, que habló de los costos del control paliativo, de los controles paliativos o de los controles curativos en lotes infestados con malezas, y comparen cualquiera de esos datos que aportó Daniela con el costo que puede tener un pedazo de rollo de alfalfa o unos fardos. Y díganme qué conviene más. Aparte, el rollo tiene que ser bueno, les dije recién. ¿Por qué? Porque si el rollo es bueno, si el heno es de buena calidad, yo me estoy asegurando que está hecho de un lote, o estoy relacionando que está hecho de un lote relativamente limpio. Yo no recomiendo usar por ejemplo, ese rollo que hice para limpiar el lote y lo dejé tirado al lado del alambrado, porque de esa forma estaría corriendo el riesgo de reensuciar la cosechadora. Mejor todavía, bueno, si el heno que uso para limpiar la cosechadora es de buena calidad, mejor todavía si el heno que uso para limpiar la cosechadora es hecho en casa, cosa de que yo sepa que me asegure que lo hice de un lote de alfalfa limpio, o usé un rastrojo de trigo de buen rendimiento que no estaba sucio, y así no corro riesgo de reensuciar la máquina. Nosotros, ahí Víctor está bajando los fardos de la camioneta. Nosotros, para limpiar una máquina como la 125, que es una maquinita clase 6, usamos un fardo y medio. En una cosechadora grande con clase 10, por ejemplo, como puede ser una John Deere 9750, una John Deere 9850, o alguno de los modelos nuevos de Case, o alguno de los modelos más grandes de Class, yo calculo que con entre 3 y 4 fardos es suficiente en cada limpieza, como para tener una relación. Bien, entonces ahí los operarios dividen un poco los fardos o el pedazo de rollo y los van colocando en el cabezal. La máquina está embragada, en funcionamiento, sus órganos de trilla, separación y limpieza en funcionamiento, lo mismo su cabezal. Ahí estamos, lo mismo su cabezal. Fíjense, esta es una diapositiva de advertencia. No sobra ningún operario en el campo, así que siempre hay que indicarle a los muchachos que tengan cuidado cuando se trabaja con una máquina en funcionamiento, que coloquen el heno desde atrás, bien en cada uno de los extremos del cabezal, como está haciendo este operario acá, desde atrás, para que no ocurra ningún accidente, a máximas revoluciones, y el molinete lo más bajo posible, sin que toque la barra de corte, para que no se dañe el molinete, y a máximas revoluciones. Entonces, nosotros le tiramos ese volumen de heno, la máquina lo va a tragar y va a terminar de purgar lo que puede haber quedado en su interior. Una vez que hice esto, no está de más ser pesado con la metodología. Una vez que hice que la máquina se purgara con heno de alfalfa o con heno de paja de trigo, yo recomiendo terminar la metodología con una nueva soplada general y lo más fina posible. Y con eso nos aseguramos que la máquina está lista para cambiar de campo o de finca, o una vez que trabajo en un lote muy sucio, para pasar a un lote limpio y no llevar semillas de estas malezas tolerantes o resistentes. Bien, ya para terminar, si yo me tomé el trabajo de limpiar la máquina cosechadora, de la misma manera me tengo que tomar el trabajo de limpiar el equipo complementario de la cosecha, es decir, los carros tolva, aplicando más o menos la misma metodología: sopleteada general, soplada más fina, y que trague un volumen de heno para que las norias de los carros tolva se terminen de purgar. Y después destruir ese material, ¿no? Por supuesto. Bien, yo les agradezco, han sido muy amables, esa es mi gracia, muchísimas gracias.